Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos nuevamente el gusto de contar con la presencia de un abogado muy prestigiado, un abogado veracruzano. Me estoy refiriendo al licenciado Sergio Vaca Betancourt, quien estuvo con nosotros hace 2 semanas platicando sobre diversos temas muy relevantes y pues hubo una serie de personas que se comunicaron con él, que se comunicaron con un servidor para decirnos que les había agradado mucho el programa. Como en esa ocasión faltaron algunos temas de tratar, nos dimos a la tarea de volverlo a invitar, él generosamente aceptó y vamos ahora a terminar de desahogar los temas que quedaron pendientes. Esperamos que también merezcan su interés. Por lo pronto le damos la bienvenida al abogado Sergio Vaca, veracruzano, litigante, abogado por la Universidad Veracruzana, ha sido 3 veces diputado, es una persona muy preparada que pues tiene un prestigio profesional relevante en la comunidad. Le hemos invitado porque, entre otras cosas, necesitamos que nos platique por qué la justicia se imparte en México con tanta lentitud. Adelante, Sergio, y gracias por haber aceptado. Hombre, ya sabes que vengo con mucho gusto. Mira, Paco, hay distintos motivos para que sea demorada la impartición de justicia. La Constitución dice que deberá ser pronta y expedita, que además es una redundancia, porque pronto es lo mismo que expedito. Y nunca ha sido así. Y yo veo muy difícil que lo llegue a ser. En alguna ocasión fui a dar una conferencia a una escuela de Derecho y me preguntaron cómo podía yo, en pocas palabras, explicar cómo es la búsqueda de la justicia en Veracruz y en nuestro país. Pues miren, muchachos, me siento obligado a hablarles claramente. Es un camino oscuro, sinuoso, con curvas, con acechanzas y muchas veces de cuota. Entonces me preguntaron también si yo había dado alguna vez gratificación. Y pues sí, la verdad sí. Por ejemplo, un notificador gana un sueldo mínimo, no creo que llegue a 8 o 9 mil pesos, y tiene que ir a las Amapolas, a Medellín, a Costa de Oro, a distintos lugares del municipio y de otros municipios aledaños que forman el Distrito Judicial de Veracruz. No tiene carro, gasta en camión. ¿Cómo no le vas a regalar 50 o 100 pesos? Si el hombre llega a tu despacho todo asoleado y ¿qué pasó, licenciado? Oye, pues ya es muy tarde, son casi las 4 o las 3. Sí, pero es que salís de las 9 de la mañana. Bueno, para que te expidan una copia certificada. Creo que debemos diferenciar el Poder Judicial Federal del Poder Judicial Estatal. En el Poder Judicial Federal tú pides una copia, simple o certificada, y lo único que pagas es el papel, la impresión de la copia. Pero en el Poder Judicial Estatal, el empleado que te expide la copia, a veces son 500 o 1000 páginas, tiene que ir a otro lugar. Ellos consiguen donde sea más barato, se demoran 1 hora, a veces dejan el expediente, que es peligrosísimo, porque pues ahí que puede decir, pueden sustraerle algo. Me lo llevo, ¿no? O le arranco unas páginas, como ha sucedido. Pero además, deja de hacer su trabajo 1 hora u hora y media, si es que se queda esperando. Tiene que quedarse a reponer la chamba después de que te entregó tus copias. Y tú tienes que cumplir una hazaña heroica, tienes que ir de la ciudad judicial, que está aquí atrás del Parque Viveros, que es relativamente nueva, hasta Hacienda, a pagar impuestos y regresas.
No recuerdo exactamente, pero te cobran entre 17 y 19 pesos por foja. Si tú pides 1000 fojas, te cuesta 19,000 pesos. Y eso va a un fideicomiso que maneja el Poder Judicial veracruzano, que nunca me ha quedado muy claro a qué se destina. Entonces, ese tipo de gratificaciones sí las das, pero te hago la diferencia entre el Poder Judicial federal y el estatal. Yo tengo, desde que era estudiante, comencé a litigar en Jalapa, por cierto, en 4º año de leyes. Tengo más de como 54 años de ejercer. Jamás le he dado un centavo a un funcionario del Poder Judicial federal. Jamás. Y, pues en el Poder Judicial veracruzano, sí, les platico una anécdota a quienes nos ven y escuchan que les va a hacer gracia. Llevé un asunto de un muerto imprudentemente porque lo atropellaron en la avenida Cuauhtémoc. Esto debe ser hace 30 años. No estaba yo tan chamaco. El juez tenía una experiencia enorme. Había sido juez, magistrado y otra vez lo habían regresado a juez. Yo creo que precisamente porque tenía mala impresión de él, pero el hombre sabía. Bueno, se venció el término constitucional y yo fui a hablar con él. Le digo, ¿qué pasó, licenciado? ¿Cómo ve usted el asunto? Mal. Si el atropellado se había cruzado borracho, imprudentemente, la avenida Cuauhtémoc, que era de noche. Prácticamente imposible verlo por la hora y por la forma en que caminaba el hombre. Bueno, digo, oiga, mira, aquí tengo el auto de formal prisión. Oye, que comienzo a verlo, que como eran casi las 12 de la noche, seguramente el conductor, mi cliente, iba ebrio. O sea, entraba en una serie de conjeturas. Sí, pero perjudiciales. Y lo convencí, le digo, oiga, licenciado, usted está muy tendencioso. Y digo, véalo usted con buenos ojos. Y me contesta, véame usted con buenos ojos. Y enseguida entendí la señal. Digo, bueno, mire. No cabe duda que tenía mucha experiencia. Pero vas a ver lo que me hizo. Todavía me da risa cuando me acuerdo. Digo, mire, la fianza es tanto, la repartimos por mitad. 50% para usted y 50% para mí. Que abra el cajón. Dice, aquí tengo el auto de libertad porque yo sabía que usted se iba a venir a arreglar conmigo. Me dejó pasmado el hombre. Por el cinismo. Y porque ya tenía las dos, si yo me caía ahí, de libertad, y si no, de formal prisión. Entonces, ¿sabes por qué los romanos representaban a la diosa Temis, que es la diosa de la justicia? Seguramente la has visto, con una figura femenina, con una venda en los ojos y una balanza. Una balanza en una mano y una espada en la otra. Bueno, los romanos, que fueron los creadores del derecho romano, del derecho occidental, porque ha influido en todo, decían, la justicia tiene un nombre femenino, entonces debe ser una mujer. Le ponían la venda para que le tapara los ojos y no viera quiénes eran a los que iba a juzgar, si era una mujer muy guapa, o si era un hombre poderoso, o si era un fulano muy rico. Así, en cierta forma, se garantizaba la imparcialidad. La báscula con los dos platillos era para poner en uno y en otro los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y la espada era para castigar al culpable. Pero con el tiempo, y eso lo he oído en muchos corrillos de colegas míos, bueno, le quitaron la espada a la justicia, le dieron pesas falsas para que pese más, la que él sabe cuáles son, el que imparte la justicia los ponga las que pesan más ya, donde le convenga para absolver o para sentenciar. Y a la venda se la levantaron un poquito para que vea quiénes son los que está juzgando. Imagínate. Pues sí, eso desde luego que contribuye a torcer la vara de la justicia. Pero aquí la pregunta es, o sigue en el tintero, ¿por qué es tan lenta? Hay casos que se llevan años. Yo recuerdo en mi pueblo había un fotógrafo muy famoso, creo que era el único o de los pocos que había, que sacaba fotos, por decir algo, en un bautizo. Entonces la familia esperaba las fotografías pues pronto, pero las iba a entregar sin ningún rubor y sin ninguna pena, las iba a entregar cuando el bautizado o la bautizada estaba celebrando sus 15 años o su primera comunión. Una tardanza tremenda.
no había mucho donde escoger, no había muchos fotógrafos. Creo que eso le pasa a la justicia en México. Hay casos que se tardan años y felices días, y pues una justicia que no se atiende de manera pronta y expedita, válgase la redundancia como tú lo mencionas, pues es una justicia que no funciona. Y eso genera pues impunidad, genera desconfianza, genera una serie de factores que hacen que una sociedad no se desarrolle con la velocidad, con la agilidad, con la certidumbre que requiere. Mira, Paco, te voy a poner 2 ejemplos de casos. Uno que yo viví, después que te vi en el programa, te digo quién era la interesada, que su hermano es muy amigo tuyo y muy amigo mío también. El divorcio. Es el pleito más largo que he llevado en mi carrera profesional. Los dos muy ricos, el marido y ella, peleaban la custodia de sus 2 hijos. Ella no quería que se quedara con los niños, que tenían 7 años y 9 años o algo así, eran un niño y una niña. Y él quería quitárselos a la fuerza. No peleaban por bienes porque estaban casados por separación de bienes. No peleaban por pensión, ella no la pedía ni la necesitaba. Pero peleaban tanto por los chamacos que el pleito demoró 12 años. Cuando se acabó, ya eran mayores de edad y los muchachos ya podían irse a vivir con quien quisieran. Ya podían tomar la decisión por sí mismos. Entonces eso es el pleito más largo. Ahora te comento otro que fue escandaloso en el que yo no intervine. ¿Te acuerdas de aquella francesa, Florence Cassé, que la inculparon de secuestro y que era novia de un tal Israel Vallarta? Me acaban de regalar, Pancho Arias, por cierto, me regaló hace como 2 semanas, la historia de ese proceso. Si recuerdas, según tu audiencia lo va a recordar, Televisa y TV Azteca pasaron punto por punto la captura, cómo entraron a la casa, cómo encontraron a las víctimas, cómo los corretearon, cómo los detuvieron, cómo vivían, todo. Todo fue mentira. Fue actuado. Fue actuado, fue un montaje. Bueno, gracias a la presión que hizo el gobierno francés y a las irregularidades que se veían en el procedimiento, a la larga, después de 3 o 4 años, la absolvieron a ella. Pero no ha habido gobierno francés que intervenga por el disque novio, Israel Vallarta. Por cierto, es bisnieto de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia más prestigiados, don Ignacio L. Vallarta. Bueno, sigue en la cárcel. Esto fue en el 2005, tiene 13 años y no hay manera de que se acabe su proceso. Y todos los que vemos el libro, pues vemos que es inocente. Pero no hay manera de que se resuelva. Lo que pasa es que también aquí hay que hacer una acotación. Dice por ahí, bueno, decía un magnate de los medios que decía, los medios de comunicación también litigan. Es cierto. Es una frase. Vamos a seguir platicando de este tema tan interesante después de una pausa. Claro. ¿Te parece? Regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón sobre el tema de la justicia, un tema muy interesante, muy relevante, y quién mejor que él, que es abogado y que ha sido legislador, pero además litigante, para que nos hable de estos temas que pues seguramente son de mucho interés para la comunidad. La justicia en México especialmente es una justicia que no se imparte con la agilidad, con la rapidez que la ciudadanía, que la comunidad requiere. Pues me comentaba Sergio el tema, te interrumpí porque íbamos a una pausa, ¿quisieras continuar? Mira, vamos a referirnos ahora a los juzgados civiles de primera instancia. Solamente, me quedó una pregunta o me surgió una duda ahorita que plantearte. Hay a veces a un inculpado que lo liberan porque dicen que hubo fallas en el debido proceso, creo que ese es el término que se maneja. ¿Por qué en lugar de soltarlo, cuando a veces el debido proceso da la impresión que se torció a propósito para facilitar la liberación del inculpado, y sobre todo cuando se trata de una persona
que políticamente hablando conviene que no esté detenida, le conviene al sistema, ¿por qué en esos casos no se repone el proceso en lugar de liberarlo? Si hubo vicios en el proceso, si hubo vicios que justifican en un momento dado la revisión del caso, ¿por qué no se repone otra vez el juicio o se repone el proceso, quiero decir, en lugar de liberar al inculpado cuando hay enormes posibilidades de que sea culpable? Mira, en materia de amparo hay una posibilidad de que eso se haga. Por ejemplo, a alguien le dictan auto de formal prisión violando el debido proceso, o sea, sin que haya tenido oportunidad de defenderse bien, le escondieron algunas pruebas, se las presentaron al momento de resolver, no tuvo una adecuada defensa, era un indígena y no había quien entendiera su dialecto, todas esas cosas. Los jueces de distrito, a veces, ellos te pueden amparar de dos maneras. Como hicimos en el argot de los abogados, el amparo liso y llano. Eso significa, te dice, Paco Ávila y Sergio Vaca se van a la calle, punto. Pero a veces te amparan para efectos, que dice, no estuvo bien el auto de formal prisión contra Paco Ávila y Sergio Vaca, omite tales pruebas porque fueron obtenidas ilícitamente y resuelve con plenitud de jurisdicción. Con plenitud de jurisdicción quiere decir como te dé la gana. Entonces dejan al albedrío del juez de primera instancia o del juez federal que llevaba la causa penal, que reponga el procedimiento. O sea, ganar eso es útil, pero si es inocente debían de ampararte liso y llano para que te vayas a la calle. Y vamos a comentar, si te parece, un asunto que a muchos, a mí en principio me parecía inexplicable. La reciente absolución de la profesora Elbaster Gordillo. A esta señora le levantaron 3 procesos, 2 por fraude al fisco y 1 por lavado de dinero. Después de 5 años, que estuvo en la cárcel, yo diría que a medias. Pues estaba en su casa y luego estaba en un sanatorio. Oye, estuvo 4 días en la cárcel. Eso se manejó políticamente, eso no fue jurídico ni nada. Luego un sanatorio donde se dice que vivía como reina. Y el último año y medio en su casa. Ahora veamos el aspecto jurídico. Es una vergüenza para la Procuraduría General de la República haber armado unos asuntos como esos contra alguien que obviamente todo parece indicar que es culpable y que por no cumplir el debido proceso se fue a la calle. Primero, de los 2 delitos de fraude al fisco. No hubiera sido tú o yo porque todavía estaríamos adentro. No investigaron las cuentas de la señora debidamente. Le escondieron el expediente, lo pidió 20 o 30 veces y nunca la dejaron verlo. Para que demuestre que tú cometiste el delito federal de fraude al fisco, debe estar completamente integrada la carpeta. Bueno, en aquella época no había carpeta, era un expediente de averiguación previa. Demostrando cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, qué declaraste, qué omitiste, cómo te llegó el dinero, te examinan tus cuentas de cheques, tus propiedades, todo, tu nivel de vida, tus gastos en tarjeta, claro, todo. Bueno, pues eso no lo hicieron bien y perdieron el primer asunto. ¿No lo hicieron bien por torpeza o no lo hicieron bien para ir dejando rendijas por donde poder absolver más tarde cuando la supuesta inconformidad que había por sus declaraciones se hubiera ya diluido con el tiempo? Mira, pueden haber 2 cosas. O una incompetencia desmesurada. Que entre paréntesis es muy difícil, yo creo que a esos niveles exista. La verdad sí, porque ahí intervenía directamente el Procurador General de la República, que en aquel momento cuando se inició el problema era Murillo Karam, que salió ahí casi a palmadas. O la otra, que sea un ejemplo clarísimo de mañosería y corrupción
que no fue por incompetencia, sino que por descuido fueron dejándole cabos sueltos para que a la larga, cuando ya la señora no fuera políticamente peligrosa, saliera. Y vamos al último asunto. Lavado de dinero, que fue por el que ya salió. Lavado de dinero significa que dinero que proviene de fondos oscuros, por ejemplo, de vender drogas, de robarte el dinero del Estado, del Ayuntamiento, del Poder Legislativo, lo metas en negocios lícitos. Eso es lo que hacen los narcos, los que tienen mucho dinero, tienen empresas legales y por ahí canalizan sus ingresos ilegales. Pues resulta que los 1.978 millones de pesos, de los cuales en la mayor parte dispuso la señora, eran las cuotas de los maestros y los subsidios kilométricos que le daba el gobierno federal. Ese dinero es mal habido, Paco. Pues no es mal habido. El gobierno fue el que se lo dio, los trabajadores se lo dieron. Podrá haber fraude, abuso de confianza y otros delitos más, pero no lavado de dinero. Entonces, la señora sale tan limpia de culpa como tú, como yo, o como cualquiera que nunca haya caído en la cárcel. Esto no sucede en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta en países centroamericanos que son de tercer mundo, ya procesan a los expresidentes y a los senadores y los destituyen. Se pretendió por Felipe Calderón, que es conocido tuyo y mío también, implementar hace varios años los juicios orales. Yo siempre vi ese procedimiento con alguna desconfianza, porque viene principalmente de Estados Unidos. Pero México no es Estados Unidos. Los jueces federales ya tienen una fuerza que pueden poner de rodillas al presidente, al sí, que sea. Están bien pagados. Son propuestos por el presidente de la República, los ministros de la Corte, igual que aquí. Pero son más comprometidos con la gente y con su... Y con la ley, con la ley. Y a veces a Trump le han parado un montón de iniciativas arbitrarias. Entonces, dicen que va a funcionar esto, pero ya tiene varios años. Y yo lo único que he notado es que sirve para que los culpables salgan libres. Te pongo un ejemplo. Hace como un año detuvieron a unos secuestradores en un retén que iba de Acayucan a Coatzacoalcos. Y llevaban a uno de los secuestrados ahí. Lo detuvieron, lo sacaron, lo pasaron al Ministerio Público, ahora ya fiscal. Y dijo como no había orden de aprehensión y no había flagrancia, aunque iba ahí, al secuestrado lo dejaron libre y al otro también a los 2 días. Y a los policías los regañaron por haber violado el debido proceso. Ese es otro problema, que ahora ellos lo sancionan enérgicamente. Yo creo que hay muchas cosas que están mal y que hay que replantear. Ojalá que ahora el gobierno nuevo que viene, que dice que viene o llega con la intención de modificar muchas cosas para mejorarlas, ojalá que lo pueda hacer. Pero hay muchas personas que han sufrido un delito, han sufrido un robo, y pues no quieren ni denunciarlo, porque dice, ¿para qué le voy a denunciar? Si no me van a atender, si voy a estar ahí esperando, si me van a hacer perder el tiempo, y al final del día las posibilidades de que atrapen a los delincuentes es mínima. Entonces ese tipo de cosas tenemos que cambiar, y ojalá ahorita que se da una especie de parteaguas en la vida política nacional se logre ese objetivo. Ojalá de verdad que sí. Vamos a una pausa y continuamos para seguir platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt. Sergio, pues en el caso que comentamos hace un momento, yo creo que algo hay que hacer, algo hay que cambiar, porque de esa manera, como actúan algunas autoridades, algunos jueces, pues da la impresión de que están protegiendo más a los delincuentes que a las víctimas. Y esto no deja de ser preocupante porque
de alguna manera está afectando la credibilidad de las autoridades y está afectando el Estado de Derecho en que debemos de vivir como ciudadanos para poder generar empleo, para poder vivir en paz, para poder crecer, desarrollarnos culturalmente, socialmente, en un marco de tranquilidad, de paz, de certidumbre. ¿Qué habría que hacer ahí en ese caso? Bueno, mira, antes de responderte, quisiera yo decirle a tu audiencia cómo definían la justicia los romanos. Decían, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, que es lo mismo que tú estás diciendo. Si esta persona es un delincuente contumaz, que se quede en la cárcel. Si es inocente, que se vaya, pero no tergiversar las cosas, desaparecer pruebas o inventar pruebas. Bueno, no todo está podrido en la impartición de justicia, ni estatal ni federal. Te voy a poner un ejemplo de un ex magistrado federal, que no estoy hablando bien de él porque me convenga o quiera yo que me ayude en algún asunto. El señor ya está jubilado. Una institución en el Poder Judicial Federal, don Alfonso Pérez y Pérez, de origen yucateco, por cierto, nunca perdió su forma de hablar. El hombre comenzó, yo lo conocí siendo secretario de un juzgado federal, después fue juez de distrito y después fue magistrado. En alguna ocasión, cuando era yo director de la Facultad de Leyes del Colón, fui a verlo y le digo, licenciado, lo invito a que dé usted clases de amparo en la licenciatura en Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, en mis abogados. Me gustaría, pero no debo aceptar. Digo, ¿por qué no? Hay otros colaboradores de aquí, otros magistrados, que sí dan clases, y por cierto, son de los mejores y no cobran, porque tienen prohibido cobrar. Sí, dice, pero si yo acepto y me llega algún asunto suyo para resolverlo, yo voy a sentir que usted tiene cierta autoridad sobre mí, y no aceptó el hombre. Vaya, un ejemplo de honestidad. De claridad y de rectitud. Bueno, algo increíble. Ahora, en el fuero común también hay una jueza penal, se llama Araceli, no recuerdo el nombre, estaba en Acayucan, en un asunto mío. Yo llevo a la parte agraviada, a la víctima. Sus hijos falsificaron un poder y vendieron un rancho de ella que vale una fortuna. Sus hijos de la víctima, son muy ricos. Se supo, nunca le pregunté, que le habían, porque el fraude es por 143 millones de pesos. Parece que le llegaron a ofrecer 1.500.000 pesos porque le dictara autolibertad a uno de ellos que estuvo en la cárcel año y medio. La señora no aceptó. La acusaron de todo, lo habido y por haber. Es muy difícil, Paco, rechazar un cañonazo de 1.500.000 pesos. ¿Y sabes qué? Es juez interina. Ni siquiera la han nombrado juez titular, o sea, la mandan a Zongolica, la mandan a Poza Rica, la mandan a Pacho Viejo, la traen a Veracruz. Ese tipo de personas son los que deben ascender. Son los que inclusive debía de dárseles un reconocimiento, porque realmente son casos que nosotros quisiéramos que fuera la generalidad, pero creo que son casos, aunque suene un poco inverso, son casos escasos. Muy escasos. No creo que haya muchos funcionarios del Poder Judicial con esa claridad, con esa rectitud, con esa honradez. Y te pongo un ejemplo de otra mujer, jalapeña, por cierto, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda. Yo la conocí aquí hace un montón de años cuando era juez cuarto de primera instancia, de una conducta impecable, preparada y preocupada por seguir aprendiendo cada vez más. De juez subió a magistrada, ya tiene muchos años. Y en el 2011 me enteré que había terminado en el curso de posgrado aquí de la Universidad Cristóbal Colón la maestría en Derecho Constitucional. Sacó el primer lugar, 10 de promedio, como también sacó el primer lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
cuando salió de licenciada. Y luego estudió el doctorado, Paco, y sacó el primer lugar sin un 9, vaya, puros 10. Pero lo más relevante fue que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, no el del Estado, sino el de todo el país, el que forma parte de la Suprema Corte de Justicia, en el 2011 le dio un reconocimiento, una medalla, por ser la mejor funcionaria judicial del Fuero Común en la República Mexicana. Y no hay manera de que llegue a presidenta del tribunal. Mira que lo ha intentado y lo ha intentado. Yo no sé si es por misoginia o por claridosa, pero no llega nunca. Entonces, esa gente dignifican la profesión de funcionario judicial. Son una garantía para los que litigamos de que llegue un asunto y caiga a veces ha resuelto en contra mía, y me ha molestado, pero pues yo sé que es derecho. A mí no me preocupa que perder en una de las instancias el pleito, porque siempre tienes el camino para llegar en un amparo ante un juez federal o ante un magistrado federal, y ahí generalmente las cosas se enderezan. Pero volvemos al tema. ¿Qué hacer para que la justicia sea pronta y expedita? Desde luego tener funcionarios más comprometidos y más preparados, pero ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer que la máquina que imparte justicia, la maquinaria se mueva acorde con los tiempos que vivimos y acorde con, pues, yo diría hasta una frase redundante, de acuerdo con la justicia que requiere el pueblo, o que requieren los ciudadanos, para hablar en términos muy amplios? Si alguien tiene un problema, si alguien ha sido afectado en su propiedad, le han robado, lo han defraudado, lo que quiere es pronto recuperar lo que le robaron, y lo que pide es que la persona que violó la ley sea sancionado. Pero en una situación como la nuestra, donde el porcentaje de personas que son declaradas culpables y llegan a la cárcel es mínimo, por la serie de problemas que existen, pues realmente la ciudadanía se siente tan afectada, tan agraviada, tan triste, que muchos que han sido afectados por un delito, pues simplemente no ponen la denuncia. Y esto hace que las estadísticas al final se muevan. Dicen, no, pues es que los delitos son muy bajos en comparación con otros estados o con otros países. Pues sí, porque hay una gran cantidad de personas que no los denuncian. Mira, te va a sorprender lo que te voy a platicar. Los juzgados que tienen más trabajo no son los penales, son los civiles. A lo mejor llevan una carpeta, llevan en un año, en los juicios orales, unos 200, 250 asuntos, 300. Pero en un juzgado de primera instancia llevan 2,000 anuales. Es una cosa, ahí sí se trabaja, bien o mal se trabaja. Bueno, no lo vas a creer, no hay un reglamento que diga cómo deben funcionar de manera uniforme todos los juzgados. Llega un juez, como los maestritos que traen su librito, y dice, bueno, vamos a especializarnos. Esta mesa, la empleada que está en esta mesa, la mesa cuarta, por ejemplo, va a llevar asuntos mercantiles. Esta otra va a llevar asuntos civiles. Esta más va a llevar ordinarios mercantiles. Aquel va a llevar sucesiones. Bueno, se va ese juez, llega otro y dice, no, aquí nada de que cague. Cambia todo. No, va como vengan llegando cronológicamente, civil, mercantil, jurisdicción voluntaria. Nunca se acaba de uniformar el criterio. Otra cosa, buscar un expediente en el archivo es una hazaña heroica. ¿Por qué no encargarle a cada empleado titular de cada mesa que lleve sus expedientes? Vaya, que los guarde en el archivo, pero que él sea el encargado de buscarlos y de dártelo. Para señalar, a veces, Paco, para acordar una promoción, se demoran 2 meses. Una promoción que pida audiencia, nada más, que sin eso no avanza. Y carrereas al juez, al secretario, al empleado de la mesa, al encargado del archivo, que siempre está hasta acá de trabajo. Tienen que regresar en la tarde y a veces en vacaciones se quedan una semana para ponerse más o menos al día.
para que vayan a notificar. Ahora hay una oficialidad de partes que ya los juzgados no mandan a sus notificadores. La mayor parte de las notificaciones baja a esa oficina que está aquí en los juzgados civiles hasta abajo. Y por cierto, el encargado es muy amable. Pero muchos de los que contratan no son de Veracruz. No conocen ni la ciudad. Pues no la conocen. Entonces, para poder entregar una notificación. No, hombre, está difícil, pero además te cuesta trabajo conseguir que bajen el expediente del juzgado a esa pues, oficina que notifica. Pero ¿sabes qué es lo peor? Ellos tienen en el argot, dicen, no compartieron el auto o la sentencia. ¿Qué carambas es eso? Antes no existía. Quiere decir que antes de mandarles el expediente o simultáneamente les tienen que mandar por internet al correo electrónico de abajo el acuerdo. Si ya mandaron el expediente pero no compartieron eso, el encargado de abajo dice, yo no puedo hacer el trabajo, y va para arriba. Y en eso pierde 2 semanas o 3. Terrible, terrible. Estamos en una época donde hay computadoras, donde hay sistemas, donde hay procesos que se han de alguna manera agilizando. En una empresa, si eso no se hace, pues simplemente la competencia se acaba la empresa y tendrá que dedicarse a otra cosa o cerrar. Pero en el aspecto de administración en general por parte del gobierno se repite las mismas historias. En muchas oficinas hay que llevar te mandan el formato por internet, pero llenarlo tienes que hacer a mano y lo tienes que entregar con un original y 4 copias y te tienen que sellar todas. Y hay situaciones tan raras donde te vuelven a pedir después los mismos papeles que en otra área ya te pidieron y que ya entregaste. ¿Qué implica esto? Pérdida de tiempo, los archivos están hasta el tope de papeles, es muy difícil conseguir o localizar expedientes, es muy fácil que algo se extravíe. Y en fin, cuando, como tú dices, alguien ya está aprendiendo más o menos el sistema, pues lo mandan a otro lado o le dan las gracias porque llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno llega con sus propios recomendados. Conclusión, seguimos en algunas áreas en una situación deplorable. Yo no me explico cómo, por ejemplo, y esto desde antes que hubiera computadoras, en el sistema, por ejemplo, de emisión de pasaportes, que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llevas tus documentos y en la tarde te entregan el pasaporte. Sí, así es. O sea, sí hay forma de eficientar las cosas, pero lo que yo no sé si haya la capacidad, los conocimientos o la voluntad. Y eso nos los platicas después de una pausa. Regresamos. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Sergio Vaca Betancourt. Sergio, comentábamos que la justicia es lenta, que la justicia no se ha actualizado en cuanto a procesos. Hablo de la impartición de justicia, que en los juzgados es un verdadero problema, a pesar de estar en una época de las computadoras, de la tecnología, del internet, de muchos avances, pues se sigue manejando todo con criterios que a lo mejor funcionaron hace 50 o 100 años. Esto de alguna manera hace que la maquinaria que imparte justicia sea más lenta. Todo esto, lo preguntábamos, es falta de imaginación, falta de capacidad, falta de voluntad, o es porque está diseñado así para que sea tan lenta la impartición que las partes tengan, hay que decirlo tal cual, que aceitar la maquinaria para que camine más rápido y le resuelva. ¿Tu opinión? Mira, te decía yo hace un momento que los juzgados civiles de primera instancia tienen exceso de trabajo. Yo creo que hasta hacen su labor en condiciones heroicas y te platico esto para que la gente que nos escuche se dé cuenta. 1. En el edificio nuevo, que lo construyó Fidel Herrera, que fue de las pocas cosas buenas que hizo, he llegado en el mes de junio o en el mes de agosto, con esos calores veracruzanos, entro al juzgado y se me empañan mis lentes, porque no sirve el acondicionador de aire o les cortaron la energía eléctrica por falta de pago, que eso lo paga Jalapa, no lo paga el juzgado. Un olor a sudor, los empleados chorreando. ¿Cómo van a trabajar así? Si es inhumano.
La verdad no es humano hacerlo así. 2, con frecuencia compran su papel porque no les dan el suficiente. Con frecuencia compran su tóner para la computadora. Entonces, realmente hay que tener mucho amor al trabajo, o mucha necesidad, o mucha antigüedad, porque además están muy mal pagados. Te explico. Siempre han tenido asignado una remuneración pequeña oficial, o sea, un salario a lo mejor de 4 o 5 mil pesos, y una compensación que no paga impuestos de otros 5 o 6 mil pesos. Pero eso que aparentemente te conviene porque no pagas impuestos, en realidad a largo plazo te perjudica, porque cuando te jubilas con el sueldo con oficial. 3 mil o 4 mil pesos. Y te pongo un ejemplo, conozco un empleado con mucha antigüedad en la Procuración de Justicia que quiere jubilarse, pero un día me comentó: oye Sergio, ¿sabes cuánto me ofrecieron en Jalapa? Ahora, no sé si fue en el último año de la administración de Duarte o en la actual, no tengo ni idea. 22 mil pesos por 42 años de antigüedad. No, yo creo que me voy a quedar aquí a trabajar hasta que me muera, porque él nivela sus ingresos pues, con las pequeñas gratificaciones que se le van dando. Entonces, no es posible, no es humano, te desmotiva. O sea, ellos en ese momento dejan de tener voluntad para que caminen los pleitos y, como tú dices, abren el cajón para que les caiga algo, que es totalmente... Como dijo el juez, sí, que nos narraste, véame con buenos ojos. Y abrió el cajón. Y abre el cajón. Pero a pesar de eso, cumplen una labor increíble. Antes había meritorios, muchachos, estudiantes de leyes, que iban a hacer ahí sus servicios. Ya no hay, los prohibieron, y eso fue una tontera, porque ellos iban practicando, iban aprendiendo. Y además, si había que ir a sacar las copias, pues no iba el empleado, mandaba al muchacho de último semestre de la carrera. Eso de buenas a primeras lo prohibieron. Entonces, la falta de reglamento, las pocas visitas del Consejo de la Judicatura a ver cómo funcionan los juzgados, la falta de legislación adecuada para el Poder Judicial veracruzano, el no pagarles salarios realmente remunerativos, el obligarlos por hambre a que estén allá aunque se queden muertos en la oficina, en el juzgado, no es humano, es injusto, y eso motiva lentitud y corrupción. Sergio, para ir aterrizando ideas, si tú estuvieras en alguna ocasión en un cargo público donde tuvieras la posibilidad de hacer que las cosas cambiaran, ¿por dónde empezarías a cambiar para que el sistema de impartición de justicia mejorara? Bueno, en primer lugar, adecuar las leyes existentes, no hacer más leyes, que ya hay muchas, adecuarlas para que la cosa funcione. Se pueden hacer muchas, por ejemplo, lo que te digo de los reglamentos de los juzgados, que no es una ciencia hacer un reglamento para todo el Estado. 2, revisar a fondo el Código de Procedimientos Civiles, porque son hasta 3 audiencias, y hay audiencias que demoran 2 días. Comienzas a las 9 de la mañana y sales a las 8 de la noche, pero del otro día. En materia penal, yo creo que ese Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal acusatorio, hace falta hacerle una revisión a fondo. Y además, los de la Fiscalía y los jueces no entienden bien todavía eso, van a pasar como 15 años para que lo conozcamos. Te pongo un ejemplo. Un artículo de ese código nuevo que entró en vigor en toda la República entró en vigor hace 2 años. Aquí en Veracruz entró hace 2 años. Dice que al denunciado, si lo pide, deberán entregarle copias de todo lo actuado. Oye, eso es una bendición del cielo, porque antes medio mal veías lo que se llamaba averiguación previa, no te podían expedir copias. Si eras cuate del empleado, pues le tomabas una fotografía con tu celular, o copiabas a mano, que te demorabas todo el día ahí, lo esencial.
hace poquito, la semana pasada o antepasada, una persona que lo denunciaron, que nos fue a ver al despacho, dije, vaya usted y pida las copias. No, ya me dijeron que no me las pueden dar, pero ¿cómo carambas no? Pues ¿sabes quién fue? Alejandro Cosío, que fue panista y fue diputado local, y el asunto está en Jalapa, si no yo se lo hubiera tramitado. Digo, Alejandro fue de los que entraron a protestar al Palacio de Gobierno y que lo jalonearon y lo sacaron y todo. Y que es aguerrido, él va a cobrar su dinero, creo que le deben 50 y tantos millones de pesos que vienen desde la época fideliana y también algo de esta administración y de la de Duarte. ¿Cómo es posible que el fiscal te diga que no te las da si el código se lo ordena? Pues eso no es más que ánimo de fregar o desconocimiento. Entonces son muchas las cosas que hay que hacer, pero en esencia el Poder Judicial del Estado siempre ha sido callado. Y dicen que demuestra un botón basta. En los últimos 3 años de Fidel se incrementó notablemente el presupuesto, y en eso yo me enorgullezco de haber tenido participación porque presionaba y presionaba. Eres diputado local. Sí. Y Fidel atendió. Había un presupuesto, no recuerdo la cantidad exacta, eran creo que 700 millones de pesos al año. Se subió para el año 2008 a 760 o 780. Para el 2009 a 1,000 millones de pesos o 1,100. Y para el último año, el 2010, último año de Fidel y último año mío también como diputado, a 1,250 millones de pesos. Y yo no veía que los juzgados mejoraran. Y bueno, pues, ¿qué pasa con ese dinero? Se va Fidel y por un lado se va y por otro aparece que se clavó como 300 millones de pesos del presupuesto y no hubo un solo magistrado del Poder Judicial veracruzano, en especial el que era el presidente, que era mi amigo. Oiga, se está clavando la lana el gobernador. Y cuando entró Duarte, ya a toro pasado, el entonces presidente del tribunal dijo, es que el señor gobernador anterior nos quedó a deber del último año 300 millones de pesos, pues con razón le aumentaba, no era porque le preocupara que... Le aumentaba en papel, pero no sí, en lo que se entregaban. lo llevaba, ¿no? Bueno, aquí, y para ir aterrizando ideas, hace falta una reforma a fondo, como tú dices, no tanto inventar o crear más leyes, que ya tenemos muchas, sino dar una revisada todo aquello que se contradice, establecer lo que tú llamas un manual de procedimientos para poder pues mantener una guía que facilite las cosas. ¿Es esa sí, así es. Tu propuesta? ¿Aumentar el presupuesto? Revisar su correcto manejo, que el gobernador del partido que sea lo entregue, y que los magistrados, en especial el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el que encabeza, tenga los tamaños para decir, oiga, ¿qué pasó con el dinero? Debe haber una independencia absoluta entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Tradicionalmente el Poder Judicial es avasallado por el Poder Ejecutivo. Casi siempre. Esto es parte de la historia de México. Tú decías hace un rato, en otra parte de la entrevista, que en Estados Unidos un juez pone en aprietos al presidente de la República, mientras que aquí, pues prácticamente ven al Poder Ejecutivo casi como un poder superior cuando deben de estar en igualdad de condiciones, al que hay que rendirle pleitesía y hay que acatar todo lo que dice. Todo eso tiene que cambiar y yo creo que también los ciudadanos tenemos que cambiar sabiendo escoger mejor a las autoridades que nos van a gobernar. Sí. Tenemos ahí también una responsabilidad los propios ciudadanos. Mira, respecto a lo que tú dices, que es totalmente cierto, ¿cuándo has visto que el pueblo vaya y le reclame a un diputado local o federal o a un senador? Señor, usted ofreció esto en campaña, le creí, voté por usted. ¿Y dónde están los resultados? Pues ya tiene usted un año aquí, ya de andar buscando otra chamba. ¿Qué pasó con eso? Yo jamás lo he visto. El pueblo se desconecta, el pueblo cree que cuando más, desde el punto de vista cívico, cumple su obligación yendo a votar. Y hasta eso, no todos, porque el porcentaje de abstencionismo tradicionalmente es muy elevado. Aquí el tema es que
parte de ese proceso de cambio es ir a votar con responsabilidad, pero parte también es vigilar que lo que ofrecieron los políticos cuando ya están en el cargo lo cumplan. De lo contrario, seguiremos en la indefensión los ciudadanos y seguiremos quejándonos de las cosas. Si algo hay que hacer es cambiar. ¿Cambiar para qué? Para mejorar. Y ese cambio solamente se va a lograr con nuestra participación, pero también con nuestra vigilancia. Así es. De otra manera, el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Comenzando por elegir mejores autoridades, las que sean de sufragio, y vigilar el desempeño de ellos, y no esperarnos pues, a que ya ocurrió lo peor. Bueno, vamos a ver si con mucha suerte el que viene lo hace mejor. Eso no es una manera de conducir un país, ni de aspirar a que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en otras condiciones. Sergio, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante como siempre. No cabe duda que todos te aprendemos. El hecho de que tengas muchas horas de vuelo en estos menesteres te da una visión muy amplia de las cosas. Oye, antes de irme, quiero platicarte algo. En un asunto penal muy peleado, que comenzó en diciembre del 96, el proceso que hubo contra el licenciado Dante Delgado, contra Gerardo Po y contra Porfirio Serrano Amador, comenzó el 19 de diciembre, me acuerdo porque yo había regresado de un viaje con mi hijo, y ahí voy a Pacho Viejo. Pues yo creo que por eso me meto en tantos líos. Yo acostumbro, Paco, sentarme atrás del empleado, para ir viendo lo que ahora se escribe en computadora y que en aquella época pues no era en computadora. Me puse atrás y salió el juez, que ni me acuerdo cómo se llama, creo que ya ni está en el Poder Judicial. Me dice, licenciado Vaca, ese es mi lugar. Nunca me había pasado, ni nunca me ha vuelto a ocurrir. Yo no le entiendo, señor juez. Sí, que yo me sitúo atrás del empleado. Digo, pues yo también. Bueno, ¿y usted por qué? Yo presido la audiencia. Sí, pero yo tengo que ir viendo lo que va escribiendo. Dice, entonces no le tiene usted confianza al secretario. No, ni a usted tampoco, porque dictó la orden de aprehensión en 2 horas y eran 42 tomos, pues cómo los pudo haber leído. Oye, estaba un montón de reporteros, eran como 20 de todo el país. Se pusieron a gritar, se subieron, me tomaban fotografías. Porque una cosa que debemos tener los abogados es respetar a las autoridades, pero no ser cobardes ante ellos. Me quería quitar donde yo sí quería ir viendo lo que declaraba Gerardo Po, pero él quería estar ahí para controlar. No, dice, no tiene confianza, no, ni a usted tampoco. Oye, dime a quién conoces que lea 42 tomos que eran más de 1 metro de alto en 2 horas. Es un placer estar aquí. Sergio, gracias. Las anécdotas son fabulosas y creo que son lo que le ponen sabor a la entrevista. Ojalá. De verdad, gracias. Ojalá. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Espero que hayan disfrutado esta entrevista con el licenciado Sergio Vaca. La verdad que es una persona a la cual se le aprende y que, bueno, por los años y horas de vuelo que lleva, la verdad que tiene muchas anécdotas que compartir. Es de los abogados que litiga, es de los abogados muy entrones que tenemos aquí en Veracruz y realmente es una experiencia muy grata poder platicar con él. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, gracias a nuestro entrevistado y quedamos de vernos y escucharnos Dios mediante el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un feliz fin de semana. Sergio, gracias otra vez. Gracias a ti.